Buenas tardes con todos, con todas. Les agradezco mucho por estar aquí. Les doy la bienvenida a este webinar llamado Llamados de Ser Betania, cómo acompañar a personas retornadas desde la fe. Hoy tengo el gusto de presentar a César Ramos, que es coordinador de gestión e incidencia política en el programa de gestión de movilidad humana en Comisión de Acción Social Menonita en Honduras. Así es que bueno, les dejo este espacio para que puedan compartir junto con César. Bienvenido, César. Muchas gracias, Estefanía. Gracias a los hermanos, hermanas que están conectados con este webinar en el que pues vamos a compartir desde la experiencia que hemos tenido aquí en Honduras en el acompañamiento a las personas en situación de movilidad humana y le hemos denominado a esta compartir llamados a ser Betania, cómo acompañar a personas retornadas desde la fe. Entonces, bueno, gracias a la red Como Nacido Entre Nosotros por darnos este espacio para poder compartir esta tarde, en algunos lugares ya noche, desde Honduras, Centroamérica, en la ciudad de San Pedro Sula. Decirles que, bueno, trabajamos aquí en la Comisión de Acción Social Menonita, que es una organización basada en la fe, que nace del seno de la Iglesia Menonita. Y desde su origen en el año 1983, CAS ha venido acompañando a personas en situación de movilidad, a personas desplazadas, a personas refugiadas en Honduras, de nuestros países vecinos del, del Salvador y de Nicaragua. Este, Esta organización nace justamente con su ADN en el servicio a las personas en situación de movilidad. Y es a partir del año 2014 que Honduras vivió una experiencia de más de 12,000 menores no acompañados que fueron deportados y, y retornados a nuestro país. Entonces ahí nace lo que tenemos ahora en CAS, Comisión de Acción Social Menonita, el programa de gestión de la movilidad humana. Desde el 2014 hasta el 2025 llevamos más de casi 10 años en este trabajo de acompañar y de caminar junto a los hermanos en situación de migración irregular. Bueno, en mi caso también, además de trabajar como coordinador del área de gestión e incidencia dentro de este programa en la Comisión Menonita, también funjo como coordinador arquidiocesano de la Pastoral de Movilidad Humana aquí en la zona norte de Honduras. Y estamos ahí entonces desde esta área pastoral haciendo también esta labor en pro de nuestros hermanos en movilidad humana. Entonces, hoy pues queremos hablar un poco desde esta experiencia, ¿verdad? Este trabajo que nosotros hacemos. Si quisiéramos comenzar leyendo un texto que en la red Como Nacido Entre Nosotros es como el lema, digamos, de este espacio a nivel latinoamericano, que dice, cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como un nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Texto de Levítico, capítulo 19, versículos del 33 al 34. Realmente este texto ya nos ubica en cuanto a cuál debería ser nuestra actitud y cuál debe ser nuestra forma de atender, diríamos, a las personas migrantes en cualquier momento del proceso migratorio, ya sea en el tránsito, ya sea en un país de destino, durante permanezcan en ese territorio, puede ser cualquiera de nuestros países,
En cualquier lugar donde se encuentre toda persona en cuanto hijo de Dios, está revestido, revestida de esta dignidad de ser hijo de Dios. Y también es sujeto de derechos económicos, derechos sociales, derechos políticos. Y pues ya el texto bíblico nos invita, ¿verdad?, a verle como una persona como nacido entre nosotros y también a amarle como a nosotros mismos. Entonces, porque todos nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, también fuimos extranjeros, ¿verdad? En algún momento hemos sido extranjeros y como hijos, como pueblo de Dios, también fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Y tenemos un Dios con nosotros, un Dios que camina con los migrantes, las migrantes en cualquier lugar que nos encontremos. Pero como el tema que hemos denominado para este webinar, llamados a ser Betania, queremos conocer un poquito sobre algunos aspectos de este lugar. La historia de Jesús está llena de lugares significativos que desempeñaron un papel importante en su ministerio y enseñanzas. Uno de estos lugares es Betania, una pequeña aldea ubicada en Jerusalén. El significado del nombre Betania, según la Biblia. El nombre Betania deriva del término griego Betania, que se traduce como casa de los pobres o casa de la aflicción. Este nombre en sí mismo nos da una pista sobre la naturaleza de este lugar y su papel en la historia de Jesús. En la Biblia, Betania se menciona varias veces en relación con Jesús y sus discípulos, y cada mención ofrece una visión única de la relación especial entre Jesús y esta localidad. Es interesante ver pues este lugar cómo va significando, teniendo un sentido más que un lugar geográfico, físico, donde Jesús pues era un lugar predilecto para estar. Ya vamos viendo cómo esto se va transformando en un lugar agradable para Jesús. Una casa de acogida para Jesús. En los evangelios, Betania se menciona como el hogar de Marta, María y Lázaro. Cada vez que hablamos de Betania nos recordamos de estos personajes, de Marta, María y Lázaro, quienes eran amigos cercanos de Jesús. Está en Mateo 26:6, nos dice: cuando Jesús estaba en Betania, esta casa se convirtió en un lugar de acogida y descanso para Jesús. Durante sus visitas a Judea, Jesús encontró un refugio en Betania y una comunidad de amigos que lo recibieron con los brazos abiertos. En esta tierra, en este lugar, ocurre uno de los acontecimientos importantes del quehacer de Jesús como el Mesías, como el Salvador. Uno de los eventos más sobresalientes que tuvieron lugar en Betania fue la resurrección de Lázaro. En Juan 11 leemos cómo Lázaro, el hermano de Marta y María, murió y fue sepultado en una tumba en Betania. Jesús, al enterarse de esto, hizo el viaje a Betania y realizó uno de los milagros más grandes de su ministerio al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Este evento no solo demostró el poder y la autoridad de Jesús, sino que también fortaleció aún más la conexión entre Jesús y Betania como lugar de vida y resurrección. Este punto es importante. Bueno, vamos a avanzar, pero dejando como los elementos claves de la importancia, la trascendencia de este lugar llamado Betania, en que se produce esta resurrección de Lázaro. Un lugar de vida, nos dice, un lugar de esperanza, un lugar donde pese al cansancio, pese a la adversidad, como la muerte, la presencia de Jesús en ese lugar
permite, pues, en este caso, la resurrección de Lázaro. También se produce este otro acontecimiento, Jesús y la unción de Betania. Otro relato que nos muestra la conexión especial entre Jesús y Betania es esta unción. En Mateo 26, 6, 13, se narra cómo Jesús se encontraba en casa de Simón el leproso en Betania, cuando una mujer derramó un frasco de perfume costoso sobre su cabeza. Esto causó indignación entre los discípulos, pero Jesús defendió a la mujer diciendo: ¿por qué de cierto os digo que donde quiera que este evangelio se predique en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria suya? Mateo 26, 13. Este acto de amor y adoración hacia Jesús en Betania fue un testimonio poderoso de la conexión especial entre él y ese lugar. Qué hermoso gesto, ¿verdad? De esta mujer, de ungirle los pies a Jesús, porque además de la amistad, otro elemento importante debe ser el amor a Jesús y el amor de Jesús hacia sus amigos, hacia su gente, hacia su pueblo. Entonces, vamos viendo estos elementos importantes de Betania. El otro acontecimiento importante, la última semana de Jesús en este lugar. Betania también fue el lugar donde Jesús pasó sus últimos días terrenales antes de su crucifixión. Según los evangelios, Jesús pasó la última semana de su vida en Jerusalén y se retiraba a Betania por las noches para descansar. El evangelio de Marcos 11:11 nos dice: Jesús entró en Jerusalén en el templo y, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania se convirtió en un refugio para Jesús mientras se preparaba para enfrentar su destino en Jerusalén. Betania desempeñó un papel significativo en la vida y el ministerio de Jesús según la Biblia. Desde ser un refugio y hogar acogedor para Jesús hasta ser el escenario de milagros y enseñanzas poderosas. Betania revela la conexión especial entre Jesús y este lugar único en la historia bíblica. Además de los eventos específicos que tuvieron lugar en Betania, este lugar también simboliza la vida y la resurrección en Cristo. Así como Lázaro fue resucitado entre los muertos en Betania, todos los que creen en Jesús pueden experimentar la vida eterna y una relación transformadora con Él. Betania es un recordatorio poderoso de la presencia viva de Jesús en nuestras vidas y su capacidad de traer vida y renovación a cualquier situación. Bueno, con esta primera parte quisiéramos como mostrar desde esta fe, desde esta palabra que Dios nos da, el título que le pusimos a este webinar: llamados a ser Betania. Es decir, frente a esta realidad de personas en situación de movilidad humana, migración o de cualquier forma como se exprese esta realidad, pues esta conversación nos invita a que nosotros también seamos como ese lugar, como esa Betania, esos amigos, esas amigas, esos hermanos de este Jesús que prefiere este lugar precisamente por esta relación especial. Hoy nosotros con nuestros hermanos migrantes también estamos invitados, estamos llamados, estamos interpelados a ser una Betania, es decir, donde los migrantes son recibidos con amistad, con amor, con hermandad, que puedan también encontrar un lugar de acogida, de descanso para reponer sus fuerzas, su cansancio, no solo la fuerza física, sino también sus ilusiones, sus esperanzas, sus objetivos, lo que cada persona tiene en su mente que espera lograr en el camino migratorio. En este caso, ahora,
que estamos enfrentando la migración de retorno. Y por otro lado, que sea también ese lugar de descanso, ese lugar de esperanza, ese lugar de vida, ese lugar en el que pues se reencuentran con la vida, con la esperanza, con el futuro. A partir del encuentro con Jesús, nosotros como personas de fe, pues estamos invitados a hacer ese reflejo de ese Jesús, a hacer esa Betania con nuestros hermanos migrantes. Entre algunos aspectos importantes a tener en cuenta en el abordaje de estas personas en movilidad humana, hay varios elementos. Uno es que estas personas no migraron por turismo, digamos que por simplemente querer ir a pasear, sino que la mayoría de las personas en migración o movilidad humana fueron obligados a huir de sus lugares de origen. No fue tanto por su propia voluntad y deseo, sino por razones o factores que les obligaron a tomar este camino. La crisis humanitaria de la migración forzada y sus características es una realidad que estamos viviendo hoy con mayor fuerza que en otros momentos. Y es una migración de retorno, de regreso a sus países de origen, dado las nuevas políticas o las políticas y las decisiones que el gobierno, principalmente de Estados Unidos, ha tomado para deportar al mayor número de personas posible de migrantes irregulares en ese país. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas. Con esto queremos decir que si bien es cierto, somos personas de fe, también tenemos que ver esta realidad, juzgar esa realidad para poder actuar en esa realidad transformando. Por eso entonces, para comprender esta realidad migratoria que vivimos, es necesario un acercamiento a las causas y a las condiciones que enfrentan el camino las personas migrantes, refugiadas, desplazadas, solicitantes de asilo y de protección internacional. Compartimos algunos datos desde la Iglesia, preocupados por el aumento del pueblo en movimiento, así como por los riesgos y abusos que ellos padecen a lo largo del camino en nuestra región. Esta crisis se expresa en el aumento de un desplazamiento forzado. Aquí se cita, como dice el Papa Francisco, se trata de una sola crisis global. Este apartado lo podemos encontrar en el documento de la Laudato Si, en el párrafo 139, que se manifiesta cuando una parte importante de nuestras hermanas y hermanos carece de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la seguridad en sus lugares de origen. El vínculo entre la desigualdad estructural, la violencia y los conflictos políticos no permite distinguir con claridad entre quienes escapan por falta de oportunidades económicas y quienes huyen de las persecuciones, ya sea por causas políticas, por el crimen organizado. El informe Panorama Social en el 2022 estimaba que 201 millones de personas, 32.1% de la población total de la región, viven en situación de pobreza. De ellos, 82 millones, 13.1% se encuentran en pobreza extrema. La crisis provocada también por el COVID-19 a partir del 2020 vino a añadir nuevos ingredientes al desplazamiento. Por su posición geográfica, este es un documento de una carta pastoral de los obispos de la frontera en la región centroamericana y el Caribe, donde se menciona que por la posición geográfica de México, Centroamérica y el Caribe, son regiones expuestas a los efectos del cambio climático y a los desastres ambientales, con cantidades cada vez mayores de personas desplazadas debido a estos factores. El cuidado de la casa común sigue siendo una responsabilidad muy importante, más aún y cuando pese a que la manifiesta fragilidad de nuestro planeta, las mineras y las industrias extractivistas a gran escala
los megaproyectos turísticos, los agronegocios y la falta de y la tala de los bosques siguen siendo un gran negocio explotando las riquezas de nuestra madre tierra. El deterioro de los ecosistemas naturales incrementa los flujos de población indígena, de comunidades campesinas y afrodescendientes que abandonan sus lugares ancestrales. Quienes no han sido forzados a migrar y han recibido un pago monetario por sus tierras, este no solo no compensa el valor real y potencial riqueza, sino que resulta insuficiente para desarrollar un proyecto alternativo de vida para sus familias en otro destino, convirtiéndose en mano de obra barata para los capitales globales o en nuevos habitantes de las periferias del mundo. En algunos países, el recrudecimiento de la violencia derivada de la guerra entre bandas del crimen organizado, como reiteradamente lo ha denunciado la Iglesia, está produciendo un desplazamiento forzado sin precedentes. Ejemplo de ello lo encontramos en Chiapas, al sur de México, así como en diversos territorios de este y otros países de la región. Las causas y efectos de esta crisis responden a modelos fallidos de desarrollo en toda la región de América Latina y en el mundo. Vemos cómo los modelos económicos, los modelos políticos se han distanciado de las necesidades y de las causas que generan la migración de miles de personas y estamos frente a esta realidad de modelos de desarrollo que ya no responden a estas realidades. Por otro lado, un corredor asediado por los riesgos, una tragedia que nos interpela, un drama que se recrudece y nos llama a dar una respuesta evangélica. Parte de esa respuesta deberá ser una iglesia en salida, misionera y migrante. De hecho, somos una iglesia peregrina en el mundo, que caminamos hacia el reino de Dios, pero que en esta tierra nos toca acompañar y caminar junto a las personas en situación de movilidad humana. Nuestra voz como iglesia debe alzarse para decir no a la explotación ni al maltrato de las personas en movilidad. Para eso la Torá establece leyes de hospitalidad hacia los extranjeros, a quienes sitúa junto a los más vulnerables, huérfanos y viudas. Este grupo de personas eran los más pobres, ya que no tenían tierra ni propiedades. El libro del Éxodo señala una ley perdurable hasta nuestros días, con lo que en el fondo se extingue el trabajo esclavo y la discriminación. Ustedes amarán al extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Éxodo 22:20. A esta disposición se unen otras en torno a la justicia. El abuso de todo tipo a los migrantes está presente en las rutas migratorias de la región. Dios no hará diferencias entre el extranjero y ustedes. Habrá solo una ley y una norma, tanto para ustedes como para el extranjero que vive con ustedes. Los migrantes son la carne sufriente de Cristo. Los migrantes, signos de los tiempos y lugar teológico, nos presentan la carne sufriente de Cristo. Personas que se ven forzadas a abandonar su tierra, a enfrentarse a los riesgos y las tribulaciones de un camino duro al no encontrar otra salida. El derecho a migrar y a ser libres de dejar su casa o quedarse. En cuanto a las comunidades de tránsito o de llegada de nuevos migrantes, la acogida representa todo un reto, porque la desinformación, el descrédito, muchas veces influenciado por medios de comunicación o políticos manipuladores, han generado narrativas de xenofobia y rechazo. Las comunidades de tránsito y acogida deben ser acompañadas pastoralmente para crecer en el sano equilibrio que les permita no sobrevalorar lo propio y negar lo diferente, así como acoger sin temor y brindar espacios de hospitalidad temporal, promoviendo la acogida permanente
de personas migrantes, haciendo resonar la palabra de Dios, que es determinante cuando afirma, y vuelve el texto de la red como nacido entre nosotros. Si un migrante viene a residir entre ustedes, no lo opriman. El migrante residente será entre ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Levíticos 19:34. El camino pastoral de acoger, proteger, promover e integrar. En efecto, acoger significa recibir a los migrantes con brazos abiertos, brindándoles apoyo y compasión. Proteger implica garantizar su seguridad y bienestar, defendiéndolos de cualquier peligro o abuso. Promover es propiciar su desarrollo integral, ofreciéndoles oportunidades para crecer y prosperar, especialmente en trabajo y derechos fundamentales como la salud, la vivienda digna, e integrar, incluyendo lo cultural, social y económicamente a los migrantes para que se sientan parte de la comunidad, eliminando las barreras y los prejuicios. Los brazos y el corazón de la iglesia misericordiosa. En este contexto mundial de indiferencia, se refleja en relación con los migrantes. En efecto, vivimos un mundo inhumano de globalización en el que los mercados y los intereses económicos pasan por encima de la dignidad de las personas. Ante este reto es necesario la respuesta de nuestra iglesia en la región. Estamos llamados a caminar con las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. En este contexto, también nosotros como iglesia y como personas de fe, en este acompañar desde la fe a nuestros hermanos en movilidad humana, tenemos que aprender a servir, a colaborar de manera solidaria bajo el enfoque de la acción sin daño. Lo que nosotros hagamos desde la fe, desde el amor de Dios, jamás debe ocasionar ningún daño a ninguna persona en movilidad humana. Hay veces, aún siendo personas de fe, reproducimos las narrativas de xenofobia y que criminalizan a los hermanos migrantes. Hemos conocido muchas personas que, siendo personas de fe, hablan en términos despectivos de nuestros hermanos en situación de movilidad humana y anteponen la ley humana terrena ante la ley más importante de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hemos escuchado en este acompañar a nuestros hermanos migrantes personas que les llama ilegales, los estigmatiza como personas ilegales. Y peor aún, hemos escuchado narrativas oficiales y que dentro de nuestras comunidades algunas personas por desconocimiento a veces reproducen. Por ejemplo, que suelen criminalizar a las personas en movilidad humana como violentadores de las leyes migratorias, pero olvidando que por encima de estas leyes terrenas, humanas, están las leyes de este Dios del amor y de este Dios de la vida. Otro elemento importante a tener en cuenta en nuestro acompañamiento, en nuestro abordaje de esta realidad de las personas en movilidad humana, es evitar el proselitismo religioso. Acompañar desde la fe no significa buscar como propósito reclutar personas para una comunidad X o Y de fe. Esta labor, este apostolado debe ser desde el amor de Dios, que nos invita a practicar la caridad, la misericordia, pero sin pretender proselitismo de carácter religioso. Estamos llamados a servir hermanos y hermanas sin distinciones de ninguna naturaleza, ni de raza, ni de sexo, ni de origen, ni de idioma,
ni política ideológica, ni tampoco religiosa. Estamos llamados a servir desde el amor de Jesús, desde la hermandad, desde la fraternidad de nuestras comunidades, por gracia de Dios, sin pretender eh, presentar un estilo de fe o un modelo de fe específico a nadie, reconociendo que cada persona, cada migrante tiene en su corazón esa fe que Dios ha puesto para guiar sus vidas en este caminar. Entonces, respetar la identidad de cada persona, incluso en su dimensión de fe, es un elemento importante en el acompañar. Podemos compartir palabra, podemos orar, podemos compartir la fraternidad, pero, repito, sin pretender eh, que estas personas ingresen a una X o Y comunidad. Ahí pues dejemos eso en el corazón, que Dios actúe con su palabra, con la gracia de su espíritu, y las personas buscan a este Dios de amor, a este Dios de misericordia, desde esa fe que Dios mismo les ha dado. También, ante esta realidad, estamos llamados a afrontar la crisis migratoria con esperanza, sin desilusión. A veces que en nuestras maneras de acompañar o de hablar con las personas en movilidad humana, podemos disminuir o podemos quitar la esperanza que las personas tienen. Pueda que nosotros no compartamos algunos objetivos y propósitos que las personas tienen, pero la esperanza de este amor de Dios, de lograr mejorar sus condiciones de vida, creo que nosotros tenemos que fortalecer y ser signos de esa esperanza que acompaña a los pueblos que caminan en la ruta migratoria en busca de mejores oportunidades de vida. Identificándolas, esas oportunidades, más que detenernos en la realidad sufriente, también estamos llamados a ver las oportunidades y esas oportunidades repensando, reinventando el presente y el futuro de las personas migrantes desde lo originario, empezando por el origen de la vida, el origen del universo que está en manos de este Dios de la creación. Eh, Desde lo comunitario, muchas veces subestimamos lo que hay en nuestras comunidades de fe y en todas las comunidades, en todos los países, en todos los pueblos. Y es desde abajo que debemos ir como construyendo un tejido social, un tejido basado en el amor para poner en práctica la solidaridad y pues la misericordia con lo que hacemos con estas personas. Esto desde nuestras propias capacidades, porque lo que está ocurriendo hoy con estas decisiones del gobierno de Estados Unidos de las deportaciones masivas, nos puede llevar a veces a pensar que X o Y persona está haciendo cosas indebidas o que qué poco amor, qué poca conciencia. Pues desde la fe creemos que es importante pensar desde lo que tenemos, desde lo que somos, desde nuestras capacidades propias como seres humanos. Y en ese sentido, las personas migrantes no se les puede ver como inválidas, como personas con incapacidad de poder afrontar la realidad y encaminar sus pasos hacia una mejor condición de vida. Yo creo que a veces solemos revictimizar y eso no se puede, eso no se debe desde el amor de Dios. Tenemos que ver a nuestros hermanos migrantes desde sus capacidades, desde sus experiencias, desde sus potencialidades, desde sus conocimientos, desde su fe, ¿verdad? Desde lo que pueden hacer por sí mismos sin depender o caer en una dependencia, en un paternalismo, en un asistencialismo de nuestras organizaciones o de nosotros como personas creyentes.
tenemos que verlo desde nuestras realidades, desde lo pequeño, desde lo sencillo, y que todo esto nos lleve a reconfigurar los imaginarios colectivos, diríamos, hacia la búsqueda del bien común, de la paz, de la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos. Quiero quedarme aquí en esta parte que he compartido sobre este webinar y pues dejaría un tiempo para que hayan comentarios, hayan preguntas o pueden aportar para enriquecer este conversatorio. Muchas gracias. Voy a prender la cámara otra vez. Muchas gracias, César, por la exposición. Muchas gracias a todos por estar. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Voy a permitirles activar sus micrófonos por si alguien desea decir algún comentario o alguna pregunta. Buenas noches, bendiga. Luz, Buenas ¿cómo noches. le va? Muy bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos. Mis amados, le agradezco mucho a Dios por este tema. De verdad que la verdad no lo había pensado como ser esta Betania, pero lo importante es que al menos con lo que tenemos, lo que está en el Ecofin, hemos tratado de que estas personas que llegan aquí, muchas veces en la mirada se les ve la desesperanza, otras veces se les ve esa energía positiva, a otros se les ve mucho dolor, mucha angustia sin saber qué hacer y con los que he podido hablar me dicen la verdad, vamos sin saber qué hacer porque llegamos con todas las deudas encima, llegamos sin empleo, yo vendí todo, pero con un abrazo, un plato de comida caliente, con un poquito de algo de lo que nosotros tenemos, una oración, un refugio, tanto así que muchos se quedan hasta haciendo la carga de su teléfono de la iglesia. Y es una manera de decirle, Señor, esta es la Betania donde ellos pueden estar. Esta es la Betania donde ellos pueden estar. Y de veras les agradezco mucho por este tema porque me parece súper espectacular desde ese punto de vista. Y agradecida con Dios por todas esas personas que nosotros hemos podido ayudar porque nos pasó un caso muy particular cuando la última vez que fuimos al Darién y fueron niños abrazando a Teresita y reconociendo a mi esposo y abrazándolos y diciéndoles nosotros queremos volver a Necoclí. En Necoclí no vivimos lo que vivimos en el camino. Entonces mire que es una manera también de esa Betania, antes, durante y después, porque mire que lo que decía el hermano ahorita era Jesús tenía unos amigos en Betania. Jesús, alguien se le acercó y le lavó los pies con sus lágrimas, lo ungió en Betania. A Jesús en Betania, aún su última noche de vida aquí en la tierra, lo vivió ahí como un refugio de paz, como un refugio de gratificación. Entonces, que en ese antes, en ese durante y en ese después, nosotros también podamos estar allí. Y muchísimas gracias por este tema. Estoy sumamente agradecida. Gracias, Luz. Valdisa, Soy hermana Valdisa, soy de aquí de Honduras. Trabajo con César también en la Pastoral de Movilidad Humana. César es coordinador diocesano de una arquidiócesis. Yo soy la coordinadora nacional de Pastoral de Movilidad Humana aquí de Honduras. Y me tocó muy fuerte la parte que César habló del respeto, ¿no? Para la religión, para la fe de los migrantes. Yo tengo dos experiencias, ¿no? E na fronteira, quando eu vivia aí na Amazônia, em Manaus, em Brasil, recebemos muito forte a migração haitiana, que venia depois do terremoto. E chegavam grandes quantidades, tipo 500, 600 pessoas ao dia na paróquia, porque nessa época não havia esse despertar humanitário no norte do Brasil, não era comum entrar muito migrante em massa, né? Então, se nós outros, como paróquia, nos mobilizavam, nos organizavam e mobilizamos todo o primeiro trabalho em 2012,
después del terremoto de Haití, que fue para la frontera norte de Brasil, que entró mucha gente, era la iglesia católica principalmente que hacía el trabajo, de la parroquia que abría un espacio en sus iglesias para recibir los migrantes. Y nosotros, también por causa de la lengua, porque los haitianos hablaban crioulo y francés, nosotros nos preocupamos mucho con esa parte religiosa, ¿no? Preocupamos de atender a los migrantes, de dar comida, de dar todo, de procurar trabajo, pero ellos buscaban a fe, buscavam a religião, buscavam as igrejas e muitos pastores evangélicos descobriram essa parte e começaram a se especializar, a criar igrejas haitianas para acolher os haitianos. Então, nós nos perguntávamos por que nós que estamos fazendo todo o trabalho e eles estão indo a outra igreja, né? E muitos não eram evangélicos, mas pela necessidade de ter sua fé, necessidade de Deus, necessidade de hablar con ese, de la esperanza que venía de la oración, ellos buscaban otra y buscaban la comida con nosotros, ¿no? Entonces, eso pasó muy fuerte. Cuando fui a Roraima, ya en 2017, con el grande flujo de la migración de Venezuela a Brasil, ahí ya fuimos con otra mentalidad, ¿no? Quer dizer, sabemos también que Venezuela era un país muy católico, ¿no? Entonces ahí yo fui a hermana que abrí la comunidad ahí en 2018. Entonces iniciamos también un trabajo de puente entre la iglesia de Brasil con la iglesia de Venezuela. En 2018 yo visité 5 dióceses de Venezuela y para hacer ese puente también con las iglesias y saber cómo que vivía la iglesia de Venezuela. Y resulta que ya con los venezolanos fue muy diferente. Nosotros nos preocupamos con las dos cosas, tanto de apoiar econômicamente, como também espiritualmente, né? Porque muitas vezes uma paróquia arruma todo para os migrantes, mas não abre as portas da igreja para que os migrantes entrem, se sintam em casa, não lhe invitam, né? Não fazem um bautismo, não. Então, creio que um reto para nós, como Igreja Católica, é ser mais acolhedores, ser mais é oferecer também essa oportunidade, porque muitos querem, né, manifestar sua fé, pero muitas vezes não têm espaço. Aí buscam outra igreja, né? E isso está me calando forte, porque aqui em Honduras já temos um bom grupo de solicitantes de refúgio venezolanos e que tem bastante niños. E os niños, a maioria, estão na calle, com os padres, com as madres, pedindo na calle. Então, pensando esses dias, nós entregamos kit escolares a los niños, 20 niños, e eu pensava, por que eu não posso também oferecer uma catequesis a esses niños? Porque, claro, que entre ellos pode ter um evangélico, os que são evangélicos los respeitamos, pero quantos são católicos que nós também deixamos de lado, né? E não hacemos nada. Então, assim, só para compartilhar isso com César, que de verdade temos que respeitar, pero também temos que acolher, né? Temos que abrir as portas, temos que invitar, temos que chamar para nossa pastoral também os migrantes, porque esta es la diferencia. Por ejemplo, en Manaus nosotros no tenemos casi haitianos nos ayudando en la PMH, en los trabajos. Ya en Roraima tenemos 90% dos voluntarios eran venezolanos, né? Y venían los evangélicos y venían los católicos también. Y aquí pasa lo mismo, né? Acho que hay que invitar o retornado, hay que invitar a los migrantes en tránsito para ser parte de esta pastoral, né? Aquí nosotros hablamos mucho Honduras, los familiares, ¿no? La pastoral es hecha de los familiares, porque todos nosotros tenemos familiares migrantes, pero necesitamos también de ese testimonio de la persona que retornó, la persona que tiene su fe en su camino. Y es muy fuerte, porque una vez yo atendí también una retornada el año pasado, invitamos para una asamblea da PMH para participar como retornada y con discapacidad. Y terminamos la asamblea con una misa, y era en la catedral, y ella con mucha dificultad de ser locomovida. Y yo pregunté, ¿usted gustaría de ir a la iglesia? Ella dice, sí, hermana, yo soy católica y me gustaría ir a la iglesia. Pero todas las instituciones que yo participo nunca me hablan de religión, porque ya, acho que demasiado respeto, ¿no? Demasiado respeto pela religión, entonces no se habla. Y levamos Caterina y yo, y Teresa llevamos a Caterina a la misa.
y ella se emocionó mucho porque ella tenía un sueño de entrar en la Catedral de San Pedro Sula, que es bellísima. Y llevamos ella en nuestro coche, llevamos con mucha dificultad y ella fue y regresó y está muy contenta por ter hecho esa experiencia de su fe, que é uma católica, né? Só que às vezes não há oportunidade, não há quem lleve, não há quem invite, não há quem dê essa chance. Era isso que eu queria contribuir. Gracias, muchas gracias, Valisa. Me parece muy interesante también, ¿no? Como hay que respetar, acoger a la persona. No sé si es que alguien más tiene algún comentario o pregunta, o tal vez no sé si César quiere terminar con algunas palabras o con alguna oración. Gracias, Estefanía. Bueno, eh, sí digo que la acogida tenemos que todas las iglesias pues hacerlo, ¿verdad? Así como esa Betania, estamos llamados a hacer esa Betania que acoge a las personas, así como Jesús encontró ese lugar, pues estamos llamados a hacer eso como personas, como comunidades de fe, ejercer, digamos, este servicio a las personas en movilidad humana. Pero yo sí creo que el no proselitismo es una, digamos, un elemento importante, respetando la libertad y lo que en el corazón de cada persona hay, ¿verdad? La persona que expresa que desea participar o no de una comunidad de fe, muy bien, pero sí, a veces nos centramos solo en lo social, en el dar de comer, en el dar de dormir, en el transporte, pero a veces muchas personas necesitan este acompañamiento pastoral, ¿verdad? Despojado, como digo, de los prejuicios, de esos discursos oficiales que nos presentan a los migrantes como malos, como si no fueran hijos también de Dios. Jesús mismo fue migrante, entonces creo que lo central de esta webinar es desde la experiencia de Jesús en Betania, también nosotros serlo. Y recuerdo que tuvimos un encuentro en Cali, Colombia, Estefanía, donde el hermano Rubén hizo una bonita reflexión en torno a este lugar llamado Betania y que nos invita hoy a vivirlo, a ponerlo en práctica, porque creo yo que una de las cosas que a veces también nos limita es que en nuestras iglesias nos gusta estar dentro de los templos. Y no está mal, porque ahí vivimos y compartimos esta palabra que Dios nos da, compartimos como hermanos en la fe, pero a veces pasar de eso a la acción ya en la solidaridad con las personas que necesitan es donde más nos está costando. Tenemos que ver a una vida cristiana en comunidad, no de manera solo individual. Y creo que esa es una de las cosas que estamos como red, como nacido entre nosotros, tratando de motivar, de incentivar a vivir nuestra fe en la realidad de nuestros países, de las personas que más necesitan en todos esos ambientes, salir, una iglesia en salida, una iglesia también peregrina, una iglesia migrante, eh, para compartir el pan material también, pero el pan de vida, el pan de la palabra. Mostrar, así como vemos en ellos el rostro de Jesús migrante, nosotros también mostrar el rostro de Jesús con nuestro servir a estas personas desde el amor, desde esa gracia que Dios nos da. Bien, muchísimas gracias, César. Bueno, ya cumpliendo el horario, les agradezco a todos por haber asistido, por estar aquí y bueno, por escuchar también a César. Gracias, César, por su tiempo, eh, por lo que nos acaba de decir. Creo que nos llevamos muchas reflexiones, mucho también que pensar, ¿no? Desde las acciones y cómo también con personas de movilidad humana, retornados, va a ser nuestra actitud de hoy en adelante. Así es que nada, les agradezco. Y bueno, si quieren pueden prender sus micrófonos y nos podemos despedir. Que sea una linda noche para todos y que Dios nos bendiga a todos.
Feliz Amén. noche, Amén. muchas gracias, Dios los bendiga. Feliz noche y gracias.